Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Nuestra mente une constantemente el nombre de Merlín al del rey Arturo. No se concebiría uno sin el otro. El rey no podría gobernar sin su mago, su mayor consejero, quien le guiaba y asesoraba. Sin embargo, hasta el siglo XII habían aparecido por separado en cuentos populares como personajes independientes, sin relación alguna. De los dos, es Merlín quien parece pertenecer por completo al terreno del mito, mientras que Arturo va y viene de la historia al mito. No obstante, existen documentos reales que apoyan más la existencia histórica de Merlín que la de Arturo. El mago aún tiene el poder de sorprendernos. Las leyendas artúricas. Merlín el Mago. Todo el mundo conoce a Merlín. Es el arquetipo de hechicero, mago, vidente. Tiene poderes sobrenaturales, puede ver el futuro. Como posee una sabiduría y una astucia que van más allá de los límites humanos, conoce los secretos del universo y tiene la llave de los elementos. Es un mago transformista que puede volar y hacerse invisible cuando así lo desea. Habla cada una de las lenguas de todos los seres vivos y comprende a los espíritus de la tierra y del agua. El tiempo no supone ninguna barrera para él. Su imagen más frecuente es la de un hombre muy anciano con una túnica larga y suelta, barba y cabello blancos. Así es como ha evolucionado, pero sus primeras apariciones en las antiguas leyendas galesas son completamente diferentes. En ellas es un niño sabio sin padre terrenal, un joven de talento precoz, un salvaje de los bosques. El papel de Merlín en toda la leyenda artúrica pretende agregar la mayor inyección de glamour sobrenatural a la historia. Se encuentra allí para dar una especie de tercer nivel entre Arturo y su mundo y el mundo de Dios, de Jesús y del cielo. Es decir, ese factor inesperado y misterioso de la vida al que unos llaman destino, otros llaman magia y otros brujería. Merlín no solo es el representante de esto, en realidad es quien lo controla. Siempre hay alguien al margen que asesora a un jefe o a un rey sobre política. No puede hacer eso, no puede hacerlo. También hay un consejero y mago, y en el caso de un rey pagano habría un Merlín. Merlín representa gran parte de la Alta Edad Media. Vive en esa época, cree en el misticismo, cree en los espíritus del bosque, de los árboles, pero también está el cristianismo. Lo que demuestra que la vida en la Alta Edad Media no estaba definida ni por una cosa ni por la otra. Ni por lo que ahora se entiende como cristianismo, ni por lo que ahora se entiende como paganismo. Las dos religiones se encontraban felizmente mezcladas, y eso era lo que representaba Merlín. El venerable consejero que reconocemos como guía y mentor de Arturo es en gran parte una creación victoriana gracias a Tennyson y sus idilios del rey y al movimiento artístico prerrafaelita. Ese Merlín recuerda a algún antiguo maestro de escuela respetado pero excéntrico. Le tenemos cariño al anciano, pero no tenemos ni idea de cuánto tiempo lleva ocupando su puesto ni de cómo alcanzó esa posición.
Este programa intenta averiguar los orígenes de Merlín, el maestro ilusionista. El ingenio de Merlín. Merlín salió a la luz pública, como de la nada, en el siglo XII. Y fue gracias a Geoffrey de Monmouth. Geoffrey nació en Gales alrededor del año 1100. De niño debieron haberle cautivado los antiguos relatos galeses sobre héroes y reyes, monstruos y dioses, batallas sangrientas y extraños encantamientos. Como era de esperar, creció y se convirtió en un narrador innato de historias al que le gustaba verse como historiador. Al ingresar en la iglesia como canónigo docente, pudo dedicarse a su gran pasión, la escritura, y al estudio de libros antiguos. Sin duda, en aquella época la iglesia era el gran guardián de toda clase de manuscritos y textos, por lo que Geoffrey nunca anduvo escaso de material de referencia en su carrera profesional como escritor. Y por supuesto, las historias de su infancia aún le resonaban en los oídos como si fueran campanas sumergidas. De joven, Geoffrey se familiarizó mucho con las historias y poemas de un vidente llamado Myrddin. Como primer esfuerzo literario, las reunió todas en un pequeño libro que, según dijo, era una traducción directa al latín del galés antiguo sobre las profecías hechas por este vidente. Claro que los lectores de Geoffrey, influyentes y cultos, también podían leer el latín como si fuera su propio francés normando. En realidad, la única opción que tenía un autor de alcanzar el éxito popular era escribiendo en latín. Era la lengua universal de la literatura y el sello de una buena educación. En el proceso de traducción, Geoffrey convirtió el nombre de Myrddin en Merlinus, al que conocemos como Merlín. Habría sustituido una sola D por la galesa DD y añadido el sufijo latino us. Myrddin pasaría a convertirse en Merdinus. Este pequeño libro se llamaba Las Profecías de Merlín o Prophetiae Merlini y fue recibido con entusiasmo por el público, no como obra de ficción, sino como un auténtico libro de predicciones sobre el futuro, el Nostradamus de la época. Tanto respeto se le tenía a este libro que se siguió consultando durante varios siglos en casos de gravedad, es decir, hasta que entró en escena el verdadero Nostradamus. En la Edad Media la gente creía en profecías, las leían y es más, incluso las usaban para hablar de guerra política. Cuando Eduardo I reclamó el trono de Escocia, se halló entre los documentos que habían consultado sus doctos asistentes la profecía que había hecho Merlín en tiempos de Geoffrey de Monmouth, la cual podía interpretarse de diversos modos. Dice cosas como cuando el jabalí arranque los bosques de Caledonia, entonces el águila echará a volar, etcétera, que evidentemente eran muy poco precisas a propósito. Sin embargo, durante mucho tiempo no se apagó el interés por las profecías de Merlín. En Italia, Merlín estaba en pie de igualdad con el bíblico Isaías. Los sabios analizaron sus dichos de modo exhaustivo. Otros escritores crearon falsas profecías y se las atribuyeron, práctica que desacreditó Shakespeare al escribir El Rey Lear. Incluso hasta en el siglo XVII, el astrólogo William Lilly eligió el seudónimo de Merlinus Anglicus Jr. para publicar sus propias predicciones. Naturalmente, Geoffrey se aseguró de que Merlín, aun hablando desde siglos anteriores, hiciera unas profecías asombrosamente acertadas sobre hechos futuros, pero también se ocupó de que muchas cosas supuestamente previstas por Merlín fueran ambiguas, poco claras o completamente indescifrables. Como siempre, es probable que Geoffrey incluyera material fáctico, pero su método consistía en poner pseudoprofecías en boca de Merlín, cosas que ya habían ocurrido en la época de Geoffrey, como la pérdida del hijo de Enrique I en el desastre del hundimiento de The White Ship. Para sus lectores, esto debió de haberle otorgado a Merlín una apariencia muy genuina como profeta. Dio credibilidad a las sandeces que Geoffrey hizo decir a Merlín sobre el futuro más lejano.
El primer tipo de estas profecías y uno de los primeros poemas de Merlín se lanzó de la siguiente manera. Es aquella que predice la sucesión de reyes que quedan por llegar y reinar en la isla. Naturalmente, las versiones que han sobrevivido están ideadas, como la mayoría de las profecías, al revés. Están escritas en la época del último rey de la lista, y lo que se hace es que un profeta de una época anterior prediga los reyes que vendrán, lo que sin duda ocurrirá. Sin embargo, no podemos decir que esto debía remontarse a su forma original, ni como es de suponer a las auténticas profecías que se lanzaban. Tampoco podemos decir hasta qué punto llegaron a ser recibidas esas profecías como auténticas, inspiradoras o acertadas. Aunque parezca mentira, todos los lectores de Geoffrey creían sus profecías a posteriori. Aquí tenemos un ejemplo de la solemnidad que transmitían las profecías de Geoffrey. Un gigante, blanco como la nieve y muy lleno de vida, engendrará una nación que sea radiante. Puede que Geoffrey extrajera el simbolismo de un texto auténtico, pero no podemos ver dónde acaba la verdad y empieza la fantasía. Así que con gran habilidad habría fusionado ambas cosas, pero no hemos de olvidar que Geoffrey no sacó a Merlín de la nada. Para él, Myrddin era un personaje histórico real. Se inventó el nombre e inició la fama que convertiría al profeta de la antigua tradición galesa en un mago inmortal. El libro de las profecías de Merlín tuvo tanto éxito que Geoffrey lo incorporó a su nueva obra llamada La Historia Regum Britanniae o Historia de los Reyes de Britania. En ella pretende revelar cómo fue la historia de Gran Bretaña en sus principios, poniendo especial énfasis en el rey Arturo, aunque Geoffrey disfrazó de historia una gran parte que en realidad era leyenda. Aún así, este llegó a ser uno de los libros más influyentes e importantes de la Edad Media y tuvo efectos de gran alcance en el curso de la historia real. En dicho libro, Geoffrey introdujo a Merlín y sus profecías, añadiendo más información sobre su vida. De este modo, Merlín acaparó, si cabe, más público, y gracias a la popularidad de la historia, su fama creció y se extendió por toda Europa. Y lo que era más importante, por primera vez se le relacionó con el rey Arturo, lo que resultó ser una unión más poderosa y duradera de lo que Geoffrey hubiera imaginado. El Merlín de Geoffrey. Geoffrey situó la primera aparición de Merlín en la época de Vortigern, gobernador tras la retirada romana. Como usurpador de los bretones, Vortigern había cometido el fatídico error de invitar a su reino a los mercenarios sajones como tropas auxiliares contra una alianza de enemigos provenientes del norte. Como era de esperar, los sajones no se limitaron a realizar el trabajo por el que habían sido contratados, se quedaron y cada vez afincaron a más de los suyos en las tierras que tenían que defender. Finalmente, Vortigern perdió el control sobre ellos y se desbocaron, masacrando a los británicos y despojándoles del reino. Por eso, Vortigern tuvo que huir y ponerse a salvo en las montañas del noroeste de Gales. Sus magos le aconsejaron que construyera una sólida fortaleza, pero cuando aún no estaba terminado el muro, cada noche se derrumbaba. En vista de este mal augurio, los magos ordenaron que se rociaran los cimientos con la sangre de un niño huérfano de padre. En la cercana ciudad de Carmarthen encontraron al joven Merlín. Su madre era hija del rey Dyfed, un reino de Gales. Había sido embarazada por un demonio íncubo mientras vivía con las monjas en un convento de la zona. Puesto que Merlín no contaba con un padre terrenal, era idóneo para el papel de víctima expiatoria. Las extrañas circunstancias de su concepción indicaban que también era un niño prodigio, producto de la unión entre lo terrenal y lo sobrenatural, y pronto demostró sus poderes ante Vortigern. Merlín demostró que los magos de la zona no eran eficientes al no identificar correctamente el verdadero motivo del derrumbamiento de los muros,
un pozo subterráneo en el que yacían sellados en piedra 2 dragones, uno rojo y otro blanco. Una vez drenado el pozo, los dragones se enfrentaron entre sí y mientras luchaban por la supremacía, un espíritu profético se apoderó de Merlín. Bajo su influencia, profirió muchos dichos extraños. Se trataba de las Prophetiae Merlini, que Geoffrey había incluido en su primer libro. Merlín explicó que el dragón rojo simbolizaba a los bretones, mientras que el blanco era su enemigo, los sajones. El dragón blanco se impuso durante un tiempo, pero al final el dragón rojo lo devolvería al mar de donde vino. Previó el surgimiento de un líder que contendría a los invasores durante un periodo, es decir, Arturo, que aún no había nacido. Y por último, tras muchas predicciones enigmáticas, advirtió a Vortigern de que los legítimos príncipes, Aurelio y Uther, descendientes exiliados del último soberano romano, Constantino, venían de camino para reclamar el reino y su vida. Entonces echó a Vortigern de la fortaleza y se apoderó de ella. Este acto de violencia se conmemora en Dinas Emrys, también conocida como la Fortaleza de Ambrosio, cerca de Beddgelert, al norte de Gales. El resto de la profecía se llevó a cabo rápidamente. Vortigern murió asesinado y Aurelio recuperó la soberanía. Aun siendo joven, Merlín ya había demostrado ser más grande que cualquier mero mago de la corte. Después de presentar sus credenciales, Merlín ayudó al nuevo rey Aurelio a levantar un monumento digno sobre las fosas comunes de los líderes británicos asesinados. Para ello, viajó a Irlanda, donde se hallaba un enorme círculo de piedras en pie que habían sido levantadas por gigantes. Por medio de artes secretas, Merlín desmontó el círculo y embarcó las piedras rumbo a Britania. Se reerigieron en la llanura de Salisbury para cercar los entierros. Esta es la explicación que Geoffrey da a Stonehenge. Solamente podemos hacer conjeturas de por qué Geoffrey pensó que las grandes piedras de Stonehenge habían sido traídas de Irlanda. Obviamente sabemos que las grandes piedras de las que habla son las del cuerpo central del monumento, que procedían de Wiltshire, a unos 30 kilómetros más al norte. Lo que parece haber ocurrido es que los amigos de Geoffrey conocían la existencia de unas grandes piedras parecidas en la llanura de Kildare, en Irlanda, y Geoffrey simplemente las relacionó. Él no estaba muy metido en arqueología y esta fue la única pista que tuvo de que estas piedras existían en algún otro sitio, así que creó una buena historia. Después Merlín interpretó la aparición de un cometa con forma de ardiente dragón como el anuncio de la muerte de Aurelio, el dominio de Uther y la llegada del rey Arturo. Entonces desempeñó su papel más importante y conocido al provocar la concepción de Arturo cuando ayudó a Uther Pendragon a engañar a la esposa del duque de Cornualles para que se acostara con él en la fortaleza de Tintagel. El duque de Cornualles se encontraba haciendo frente a las tropas de Uther en algún lugar de Cornualles, y Merlín con sus artes mágicas transformó a Uther en Gorruat, duque de Cornualles. Llega a Tintagel y se acuesta una noche con la duquesa y luego se marcha, de forma que ella nunca descubre que no se trataba de un esposo, y esa noche concibió al pequeño Arturo. No me cabe ninguna duda de que esto refleja la temática que aparece una y otra vez en la antigua mitología celta, según la cual se cree que un rey es hijo de un dios, o del dios Luk, quien se acuesta con la reina la noche en que se concibe al nuevo rey. Y era una cuestión de orgullo que todos los reyes fueran hijos del dios. Este hecho en la historia, tal y como la cuenta Geoffrey, lo considero una racionalización de una historia auténticamente mítica, mucho más antigua. Regresaremos en instantes por Infinito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con nuestra programación.
por infinito. En el momento en que se llega al siglo XII, la leyenda desarrollada de Merlín nos ayuda a conocer de dónde procede su poder. Él es demoníaco, su madre era humana, pero tuvo una apasionada aventura con un demonio, y de ahí que Merlín sea medio demonio y por ello más grande y fuerte que ningún ser humano. Puede alzar rocas gigantescas sin dificultad alguna, y de ahí emanan sus poderes mágicos, así que es un ser que está en el mismísimo límite del mundo humano. En parte es alguien no del todo humano y eso explicaría perfectamente lo que hace. Además del relato de Vortigern, Geoffrey inventó todos los otros elementos para añadirlos a la leyenda de Merlín. No obstante, en ellos hay ecos de sucesos reales y gente real. Aurelio, por ejemplo, es una deformación de Ambrosio Aurelio, último general de la Britania romana y contemporáneo de Vortigern. Asimismo, Geoffrey dijo que el lugar donde se encontraba la fosa común de los líderes británicos asesinados estaba cerca de Amesbury, en Wiltshire. Amesbury es una de las numerosas ciudades y pueblos al suroeste de Inglaterra que llevan en su topónimo el elemento distintivo Ambros, tal vez indicando la zona que controlaban las tropas británicas de Ambrosio. En cuanto a Tintagel, recientes descubrimientos arqueológicos indican que era una importante fortaleza que tuvo relaciones militares y comerciales a partir de la época romana, un lugar no muy apropiado para engendrar a un rey como Arturo. Estos son ecos débiles, pero aún audibles. Geoffrey se limitaba a transmitirlos sin comprender su importancia. Tras determinar la concepción de Arturo, la historia de Merlín en la historia llegó a un final abrupto. Para un lector moderno, la idea de perder a un personaje esencial a mitad del libro puede causar un gran impacto. Pero Geoffrey no tenía nada más que contar de él en ese libro en concreto, por lo que probablemente su fuente de inspiración original se había agotado. Ni siquiera Geoffrey nos dio indicios de que Merlín y Arturo se hubiesen conocido. Quedaría en manos de posteriores escritores románticos del medievo, como Malory, dar publicidad a Merlín al hacerle guía y mentor de Arturo y ampliar sus poderes sobrenaturales. Pero Geoffrey podría atribuirse el mérito de coger a un desconocido vidente galés y trasplantarlo en el fértil terreno de la leyenda artúrica. El otro logro de Geoffrey había sido presentar a Merlín como profeta, no en el sentido cristiano del Apocalipsis, sino en el de la predicción visionaria. Merlín hizo que se aceptara la especulación sobre el futuro sin restricción y le abrió las puertas a un gran número de astrólogos, adivinos y clarividentes ansiosos por emularle. Para un estudiante de literatura medieval, una de las cosas más extraordinarias respecto a él es que en muchos sentidos no es del todo un personaje medieval, y en el momento en que se llega a la época de Malory, siglo XV, deja de encajar. No es un obispo, no es el clásico santo varón, es algo mucho más extraño, es un mago, y solamente al proponerse que sea medio demonio y prescindir de él antes del final, puede hacerse digerible la leyenda artúrica. De todos modos, Merlín es un personaje bastante ambiguo en las leyendas. Hay que recordar que Merlín no es cristiano. Sin duda, sus poderes no son cristianos. Así que de lo que aquí se trata es de la magia del mundo antiguo, desde la época romana, desde la época celta, por lo que ocupa una posición bastante extraña en las leyendas. Todo lo demás es muy cristiano. Él no, pero su arte, sus cualidades mágicas son solo para hacer el bien. Contrarrestan las artes mágicas de los malvados, las de Mordred y el resto. Es un contrapeso. Dado que el cristianismo no posee en su fe demasiadas cosas mágicas, se necesita un contrapeso mágico que simbolice los poderes mágicos del paganismo. Y esto es lo que él representa. Los dos Myrddins. Hacia el final de su vida, Geoffrey volvió una vez más a la historia de Merlín. Como es evidente, su interés nunca había decaído. Para su historia,
había plagiado un relato sobre el niño profeta y Vortigern de una antigua colección de cuentos del siglo IX reunidos por un monje galés llamado Nennius. En esta primera versión, el joven vidente se llamaba Ambrosio, pero por razones que solo él conoce, Geoffrey decidió referirse a él como Merlín, también conocido como Ambrosio. También modificó el lugar donde se encontró al niño, de Glamorgan a Carmarthen, porque deseaba enfatizar el vínculo entre el nombre de la ciudad, Caer Merdin, que significa la fortaleza de Merdin, y un profeta llamado Myrddin, en honor del cual, según se cree, le puso el nombre. A esas alturas, es probable que Geoffrey no supiera nada acerca del verdadero Myrddin, exceptuando su fama como vidente y su relación con la ciudad de Carmarthen. Lo que hizo fue aplicar el típico truco del escritor. Enriqueció el relato de la fortaleza de Vortigern, identificando a ese misterioso profeta con el niño llamado Ambrosio. Esto le iría a causar algún que otro apuro cuando retomara el tema de Merlín unos años después. En la historia de los reyes de Britania, Geoffrey hace que Merlín prediga al rey Vortigern, el tirano británico que vivió aproximadamente en el 450 después de Cristo. Pero cuando unos 15 o 20 años después vuelve a escribir sobre la vida de Merlín, es obvio, aunque no para los oyentes, puesto que no llevaban un manual de historia consigo, que todo ello sucede a finales del siglo VI. Casi 150 años más tarde. Así que, se mire por donde se mire, no podían haber sido contemporáneos. Y se encontró una explicación convincente hacia finales del siglo XII, argumentando que debían haber existido dos Merlines. Uno que predijo a Vortigern y otro que vivió en los bosques y enloqueció de acuerdo con la leyenda galesa. Aunque Geoffrey nunca se atrevió a admitir públicamente que su Merlín estaba basado en dos personajes completamente diferentes, aprovechó lo que acababa de conocerse para escribir una nueva entrega de la trayectoria de Merlín, un poema largo titulado Vita Merlini o Vida de Merlín. El poema, que comienza tras la muerte de Arturo, reformula los relatos del norte que rodean a un personaje histórico real llamado Myrddin Wyllt, uno de los tres bardos de los antiguos bretones, siendo los otros Aneirin y Taliesin. Este Merlín es el centro de muchos de los primeros poemas e historias que relatan, con alguna variación, que él era un bardo guerrero que luchó en una batalla sangrienta en un lugar llamado Arthuret, cerca de Carlisle, por el año 573 después de Cristo. Se trataba de una batalla entre dos reyes del norte de Gran Bretaña, uno cristiano y el otro pagano. No está claro de qué parte estaba Myrddin, aunque se dice que el rey cristiano detestaba a los bardos. La carnicería de esa batalla le volvió loco y huyó al cercano bosque de Caledonia, manteniéndose alejado del contacto humano y alimentándose de frutos del bosque. Fue un exilio que él se autoimpuso y en el que soportó nieve y hielo y no pudo librarse de sus aterradoras alucinaciones. Según una de las versiones, incluso dormía con el escudo al hombro y la espada sobre el muslo. Según otra, tenía un cerdito como única compañía. En el documento más antiguo que existe sobre la leyenda de Myrddin, el texto de un poema llamado Los Manzanos, del Libro Negro de Carmarthen, se habla de que se había unido a otros hombres salvajes y que vivía con el miedo de ser perseguido por el rey cristiano Rhyderich. Los numerosos detalles que contienen estos poemas narrativos son de un valor increíble, dado que probablemente proporcionan un retrato exacto de la Bretaña del siglo VI, con reinos que se dividen y que combaten constantemente unos contra otros, una sociedad al borde de la desintegración. Pero es más apasionante observar que estos documentos ofrecen una muy fuerte base para creer en la existencia del Merlín histórico. Con muchas de las obras llega también mucha inspiración. Y se supone que mucha gente escribe a partir de lo que sabe o a partir de documentos antiguos. En tanto que, como diríamos en el lenguaje moderno de la época, ellos están canalizando,
y por ello no hace que sea ni más ni menos cierta o digna de aprobación. De lo que aquí se trata es que el conocimiento se transmite de una forma u otra, no necesariamente a través de la palabra escrita. Puede transmitirse por tradición oral o puede llegar en un sentido espiritual a través de la canalización. E imagino que esto es un salto de fe. Aunque resulte irónico, es más probable que en realidad existiese un Merlín que un Arturo, porque la historia original, la historia del guerrero chiflado que recibe el don de la profecía, remite a una batalla real. Una batalla que ya en las primeras crónicas contaba con fecha propia y que tuvo lugar junto a la muralla de Adriano, cerca del actual Carlisle. De hecho, aún podemos encontrar las ruinas de una antigua fortaleza de esa misma época y sería el sitio exacto sobre el cual es casi seguro que combatieran. Se trata de una lucha entre dos auténticos reinos que según parece tenían al frente a príncipes reales. Hay una grandísima posibilidad de que el príncipe que murió tuviera un vasallo que huyera y enloqueciera por la desgracia. Regresaremos en instantes por Infinito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con nuestra programación por Infinito. Desafortunadamente para la leyenda de Arturo, Merlín debió de haber vivido como mínimo unos 60 años después de la muerte registrada de Arturo en Camlan, por lo que jamás se podrían haber conocido en persona, pero los mundos en que vivieron casi se tocaron, y esto ya es digno de mención. La mayoría de la gente habría estado dispuesta a apostar a que Merlín era un personaje ficticio antes que real. Como hemos demostrado, las pruebas señalan en otra dirección, y lo que es más, algunas coincidencias interesantes lo respaldan. La historia de Myrddin, tal y como se encuentra en los primeros poemas galeses, representaba la personificación del concepto antiquísimo del hombre salvaje de los bosques. Este concepto se remonta hasta el poema épico babilónico de Gilgamesh. También hay relatos indios de ermitaños salvajes que viven en el desierto. Un buen ejemplo del hombre salvaje arquetípico era el bíblico Nabucodonosor, quien fue expulsado de la sociedad como castigo por su arrogancia. Comía hierba y le creció el pelo y las uñas de manera descuidada. Estos exilios a tierras salvajes, bien fuera el desierto, la montaña o el bosque, eran provocados por impulsos religiosos o penitenciales, y esto también se cumplía en las leyendas sobre hombres salvajes ambientadas en Gales, Escocia e Irlanda. Hay una versión escocesa de la historia del hombre salvaje que se aproxima tanto al relato de Myrddin que debe de estar cortada por el mismo patrón. Se hallaría en una biografía del siglo XII, La vida de San Kentigern, recopilada por un monje de Cumbria llamado Jocelyn. Él conocía las antiguas lenguas británicas y pudo entender el mundo del siglo VI en el que vivía Kentigern. Kentigern estuvo bastante ocupado fundando la iglesia cristiana en la región escocesa de Strathclyde, desde aproximadamente el 570 después de Cristo hasta su muerte en el 612. Su mecenas era el rey de Strathclyde, Rhydderich, a quien tanto temía el Myrddin galés. Tanto Kentigern como Rhydderich son personajes históricos de verdad. Jocelyn relató que San Kentigern se encontró un día con un loco desnudo y peludo mientras rezaba en un bosque. Dicho loco se llamaba Lailoken y le contó al santo que había enloquecido porque era responsable de la matanza sangrienta de todos los que habían caído en una batalla que se había librado cerca. Él comienza siendo un guerrero que enloquece porque su señor, al que le ha jurado lealtad, ha sido asesinado en una batalla de la cual el personaje de Merlín se ha salvado. Su verdadero nombre es Lailoken.
y al igual que su nombre indica en inglés, trata de pasar inadvertido. Se vuelve loco en el bosque y poco a poco va recuperando la cordura gracias a la fuerza de la profecía. Luego sale del bosque y la gente lo acepta como santo varón. Lailoken reapareció más tarde en una de las misas de Kentigern vociferando absurdas profecías. Predijo una nueva revuelta de los pueblos celtas y la muerte del mismísimo rey. Su última aparición ante Kentigern fue con motivo de pedirle el sacramento de la Eucaristía, ya que estaba predestinado a sufrir una muerte triple ese mismo día. Iba a ser golpeado, perforado y ahogado. Kentigern no estaba seguro de recibir a ese lunático pagano en la iglesia, pero aceptó darle el santo sacramento. Más tarde, ese día, unos pastores de un reino vecino atacaron a Lailoken, lo apedrearon y lo golpearon hasta la muerte. En el momento de su muerte, su cuerpo cayó al río Tweed, donde estacas de pescadores atravesaron su cuerpo conforme se ahogaba bajo el agua. La triple muerte que él mismo había visto se había cumplido. Él había pedido que se le enterrara donde el río Pausil confluye con el Tweed, en Dramel-Siar, un nombre que probablemente deriva de unas antiguas palabras celtas, en inglés de Dan of Myrdin, que significa la fortaleza de Merlín. El nombre Lailoken tiene su forma análoga galesa, Lalogan, que se asocia con el nombre Myrdin de los poemas galeses y que posiblemente significa mellizo o hermano. Parece posible que la leyenda de Lailoken haya emigrado desde el norte hasta Gales en algún momento entre los siglos VI y XI. Echó raíces en el reino de Dyfed y el nombre de Myrdin sustituyó al de Lailoken. Es un misterio cómo sucedió, pero lo cierto es que esto reúne un impresionante conjunto de pruebas a favor del Merlín real, ya que hay muchas piezas de unión con el pasado histórico y verificable en los lugares exactos. Por tanto, podemos decir con confianza que Merlín existió como bardo y profeta del siglo VI, que probablemente no era cristiano y que de algún modo estaba unido al séquito del rey pagano de Carlisle, Gwendolau. Y lo que es más importante, fue encontrado por San Kentigern y odiado por el rey cristiano de Strathclyde. La suma de estos hechos e implicaciones es ineludible. Merlín, al igual que Myrdin, era originario de los antiguos reinos celtas del norte y no de Gales. Myrdin ha estado tan estrechamente relacionado con Bretaña y los británicos durante tantos siglos que no es de extrañar que un antiguo texto galés describa a Gran Bretaña como Clas Myrdin o el recinto de Merlín. Esto suena a antiguo derecho a reivindicar el territorio y la autoridad, al igual que la fuerza que ejercían los druidas del antiguo mundo celta. Para finalizar nuestra búsqueda de Merlín, necesitamos estudiar cómo se amontonan bajo la superficie las poderosas corrientes de rituales y creencias, dado que a diferencia de los relatos e incluso la historia, raramente cambian en la psique humana. Necesitamos comprender qué es lo que fomenta las tradiciones antiguas. La tríada céltica. En una vitrina del Museo Británico descansa la figura en cuclillas de un hombre barbudo que lleva casi 2000 años muerto en una prisión de paredes invisibles amortiguadas con aire. Aún aplastadas, sus facciones son asombrosamente reconocibles. Su piel ha adquirido el tinte oscuro de la turbera que conservó su cuerpo en su oscura inmortalidad a medida que pasaron los siglos. Fue hallado el viernes 1 de agosto de 1984 en Lindow Moss, cerca de Manchester. Se desplegó toda la ciencia moderna a fin de destapar sus secretos. Pronto se demostró que había vivido y fallecido en el siglo I después de Cristo. Se encontraba en perfecto estado físico,
Su cabello y barba estaban cuidadosamente recortados y sus uñas bien arregladas. En su boca había restos de un trozo quemado de torta de cebada en el que se hallaron diminutos granos de polen de muérdago. Estaba desnudo de cintura para arriba, como mínimo, y llevaba un brazalete de piel de zorro. Había recibido 3 golpes certeros sobre la cabeza. Habían cortado con precisión su yugular para vaciarle de sangre el cuerpo. Lo habían agarrotado con un cordón de 3 nudos, primero estrangulándolo y después rompiéndole el cuello. Por último, lo habían arrojado a un pozo de agua de 1 metro de profundidad como símbolo de ahogamiento antes de llevarlo a su última morada en la turbera. Tuvo una muerte triple, al igual que Myrdhin Wild 500 años más tarde. En 1984 se halló bien conservada la mitad de un cuerpo de un hombre en una turbera al nordeste de Cheshire, cerca de Manchester, y se le dio la interpretación de que era una víctima sacrificial de los druidas de la Edad de Hierro. De ahí que algunas personas lo relacionaran con Merlín, porque ahora los druidas se asocian con Merlín. En realidad, las evidencias son aún más complejas de lo que podrían parecer a primera vista. Algunos patólogos han cuestionado la idea de que presentara varias heridas, y claro, en eso consiste el sacrificio. La datación es un desconcierto, ya que los cuerpos depositados en las turberas pueden adoptar la fecha de la turba que los rodea, así que podríamos estar ante Merlín. Podríamos estar ante la víctima de un sacrificio druida, o podríamos estar ante la víctima de un atraco arrojada allí por unos ladrones que la despojaron de sus vestiduras en cualquiera de los siglos en que vivieron los druidas. Sencillamente no lo sabemos. Las pistas acerca del verdadero Merlín proceden del mundo celta, un mundo que ya varios siglos antes de Cristo atrajo la atención de los comentaristas clásicos. Un mundo que se había extendido desde el Mar Negro, en el este, hasta Irlanda, en el oeste, desde las costas del Báltico hasta el Mediterráneo. Nunca fue un imperio, ni siquiera una federación de naciones. Solo eran unas tribus que tenían en común una lengua y tradiciones culturales, gente que comerciaba y se comunicaba a través de un continente. Los celtas tenían un gran sentimiento por el número 3, y este tuvo repercusiones durante toda su vida. En la decoración, en el arte, en la poesía. 3 tipos de eruditos: druidas, bardos y videntes. Trisqueles en los arreos de los caballos, en sus armas. El pasado, el presente y el futuro. Montones de treses significativos en todo cuanto veían y hacían. Incluso en un sacrificio para aplacar a sus dioses. La muerte triple era un ritual especial, de muy fuerte significado y no practicado con asiduidad. El 3 se remonta a lo que ahora denominamos doncella, madre y anciana, Padre, Hijo y Espíritu Santo, verdad, justicia y honor. No importa, siempre hay una tríada en todo lo pagano. Hay una tríada y la forma de verlo desde un punto de vista muy personal es que siempre está lo masculino y lo femenino. Está el sol y la luna. Siempre están los opuestos. Pero para observar y percibir los opuestos, nos tenemos que colocar en ese tercer punto de la trigonometría. Por lo tanto, siempre hay una tríada. Siempre hay 3 bardos, siempre hay 3 magos, siempre hay 3 épocas arboreanas, y así de simple. El poder de los druidas siempre mantenía unida a la sociedad celta. No solo eran sacerdotes, sino estadistas que controlaban las tribus, jueces que mediaban entre los jefes y los reyes, maestros y bardos, que retenían en su mente los secretos del pueblo celta y los transmitían solo por vía oral. Conocían el saber antiguo y su autoridad estaba por encima de la de todo rey. Tenían acceso a otros mundos. Todos estos atributos pueden identificarse en la vida y profesión de Merlín, el de ficción o el real. Era un sabio, un profeta con el don de la clarividencia, un consejero de confianza para Arturo y, en particular, en los relatos procedentes del norte, sus aspectos druídicos son bastante evidentes. Era un pagano que temía ser perseguido.
vivía apartado como ermitaño en un bosque con solo criaturas con las que hablar. Por culpa de la locura, había abandonado su papel de asesor y bardo del rey. En los siglos V y VI, la decadencia romana en Gran Bretaña había provocado el aumento de las tradiciones celtas, y a pesar del barniz abiertamente cristiano, las viejas formas, que no habían desaparecido del todo, encontraron nuevos caminos para volver a introducirse en la sociedad. Una vez más, ningún rey se habría sentido completo sin un consejero druida, bardo o vidente. Este es el eco que se escucha en la cueva de Merlín. Por esa razón, los romanos intentaron aniquilar a toda la clase druida de Gran Bretaña, no por aprensión religiosa, sino porque sabían que poseían el poder real sobre las tierras. Sin los druidas, las tribus celtas eran un pueblo con la cabeza cortada. Existe una grandísima posibilidad de que Merlín no fuera druida. No hay evidencia de que los druidas existieran en Gran Bretaña después del siglo I de nuestra era. Habitaron mucho más tiempo en Irlanda, pero nadie ha afirmado nunca que Merlín fuese irlandés. Así que la tendencia a identificar a Merlín con un druida es un ejemplo del modo actual en que tratamos de contextualizar a nuestras primeras figuras cristianas como algo pagano para así encontrar el sentido a algo orgánico, natural y continuo que se ha originado en una isla en que la cultura actual es cualquier cosa menos eso. El hecho de que en la Gran Bretaña romana se afirmara que alguien era un druida podría haberse considerado casi como una sentencia de muerte. Los romanos hicieron un esfuerzo especial por intentar exterminar a los druidas. Lo que podría haber sucedido es que él adquiriera habilidades casi druidas sin llamársele así, dado que estaba en contacto con los espíritus del bosque, los espíritus del arroyo. Así que a ojos nuestros parecería un druida. De esta forma habría habido una extraordinaria diferencia. Él nunca habría afirmado ser un druida ante cualquier persona relacionada con los britanos romanos, a quienes no les gustaban nada los druidas. No existe documento alguno acerca de una confrontación violenta entre cristianos y druidas en Gran Bretaña, como tampoco un motivo especial para pensar que hubiese una gran confrontación. Así que cabe la posibilidad de que fuera druida, quizás incluso podría llamársele el último de los druidas. Caeríamos en un error si pensáramos lo contrario, porque desde el siglo VI, Gran Bretaña ha sido predominantemente cristiana. El paganismo sencillamente desapareció. Merlín se las arregla para ser hechicero y sacerdote al mismo tiempo, siguiendo así una senda solitaria del conocimiento como antes lo habían hecho sus compañeros druidas. Por último, lo que nos atrae de él es que somos incapaces de verlo, como al ciervo en el bosque o al salmón río arriba. Básicamente, el poder de Merlín que nos atrae es aquel que lo sitúa en los mismos límites de lo que es posible para los seres humanos. Y dado que para nuestra tecnología moderna sigue habiendo dos cosas difíciles de alcanzar, una es el conocimiento de la muerte y la otra es la magia en el sentido antiguo, alguien que posee poderes de magia es sin duda digno de admiración. Vemos a Merlín a nuestro alrededor. Vemos a Merlín como al Gandalf del Señor de los Anillos. Vemos a Merlín en todas partes. Y lo mismo sucede con Arturo. Lo que conocemos de cualquiera de ellos como persona es muy poco. Pero por lo que sabemos de su ética y todo lo demás, es que parecen trabajar bien juntos. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios.
Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.